Grafiteros, grafiteras, hoy voy a enseñaros el estilo de graffiti Wall Style. Significa estilo salvaje y vamos a empezar desde cero, ¿vale? De lo más básico. Así que voy a enseñar unos trucos para que aprendáis lo más rápido posible y podáis avanzar y hacer vuestras piezas. En principio tenemos que buscar una palabra que os guste, ¿vale? Yo en este caso he cogido al azar y he puesto money, ¿vale? Así significa dinero. Ahora voy a coger y lo que voy a hacer para convertir esta palabra en algo más estilo pompa, por así llamarlo en graffiti, es bordear totalmente por fuera, como veis, y lo voy bordeando. Así iría haciendo en todas las letras. Una vez que lo voy bordeando, este sería el resultado, ¿vale? Una vez que tenemos el resultado, borrando la parte interior, se queda así. Entonces esto es, por ejemplo, las pompas más rápidas que se suelen aceitar. Pero para mejorar esto no es Wall Style, vamos a empezar desde cero, ¿vale? Entonces, cogemos y vamos a poner las letras, por ejemplo. Empezamos a ponerlas así. Y vamos poniéndola, en vez de una o así, pues podemos cogerla y la cruzamos. Y así seguimos el proceso, ¿vale? Vamos a imaginar que lo terminamos y voy a cruzarla tal cual. Como tengo esta palabra ya preparada, ¿vale? Que estaba preparando este proyecto para vosotros. Y ahora hacemos el mismo proceso, que era bordearlo por aquí, para abajo, para acá. Voy a ver cómo queda. Una vez que seguimos bordeando todas las letras, esto queda con ese resultado. Como veis, si le quito el interior, ¿vale? Queda solamente así. Y ya esto ya es otra cosa, no es la letra de antes que tenía esta forma, ¿vale? Aquí ya se ve un poquito más de estilo y la verdad que pintar algo así se disfruta más. Entonces, ¿qué podemos hacer para que mejorar todavía esto más y convertirla más salvaje, más reliada, ¿vale? Pues volvemos, quitamos esta parte, mira, ponemos esta, quitamos esta y ahora vamos a añadirle algunas líneas más para reliarla. Si añadimos esto, que es tan sencillo como esto, mire, si la M vengo, bueno, la M vengo de aquí, giro, si vengo para acá, ahora vengo para acá, y ahora vuelvo a venir para acá, para acá, y tiro para acá. La O sería exactamente igual, la N vengo para acá, y ahora vengo de aquí para acá, y aquí le creo una flecha. Si seguimos todo este proceso, ¿vale? Se vería, antes estaba así, luego hemos tenido, esta la letra interior, y le hemos añadido, como hemos dicho, esta parte. ¿Cómo sería el resultado? Así. Vamos a quitarle el interior para que lo veáis mejor. ¿Vale? Son exactamente la misma letra que antes. Lo único que hemos hecho es avanzarla. Esta es la de antes y esta es la de ahora. Le hemos añadido algunas cosas, hemos añadido flechas, le hemos añadido algunos palos por fuera, algunos por dentro. Como veis también es simétrica esta parte con esta parte, lo único que esto es una M y esto es una Y que viene por aquí y se gira, ¿vale? Normalmente los Wall Style tienen mucha simetría, igual como el tema de las flechas, los caracteres, aunque no se tienen que ser igual, pero tienen un juego así, ¿vale? Ahora, ¿qué podemos hacer para ir siguiendo jugándole? Porque aquí tenemos ya nuestras letras, estamos contentos y podemos empezar a hacer los 3D para un lado. ¿Para qué la podemos hacer? Podemos probar en principio con un lápiz y por ejemplo aquí se lo puedo poner a la izquierda hacia arriba. ¿Nos gusta? Pues la dejamos. ¿No nos gusta? Pues la podemos borrar y probar a la derecha. O podemos probar para abajo, al centro y tal. Entonces voy a probar hacia el centro. Y aquí, por ejemplo, sí me ha gustado. Ahora, para darle color, podemos empezar por las letras o podemos empezar por el 3D. Yo en este caso voy a rellenar el 3D para ir viendo el volumen. Entonces, una vez que relleno el 3D, ya le hemos dado aquí una base, ¿no? Y esta parte ya saca las letras hacia afuera. Pues ahora voy a intentar potenciarlas más dándole un poquito más de toque. Aquí, como veis, la diferencia es simulado que la luz viene desde arriba, ¿vale?
Entonces le crea este tipo de sombra. Y ahora, ¿qué pasaría si, aparte de esto, le doy una raya hacia la dirección del punto de fuga, ¿vale? Así es como nosotros lo veríamos. Eso le crea un poquito más de salvajismo, por decirlo así, y que las letras están más religiosas, ¿vale? Pues ahora, una vez que ya tengamos el 3D que nos gusta, lo que podemos hacer es ya directamente pues darle el relleno. Podemos elegir un color. Yo en este caso he cogido el rojo, ¿vale? Que creo un poquito bastante agresivo. Para el estilo de letra Wall Style podemos coger cualquiera, el azul, el verde, amarillo y tal. Como lo tenemos aquí ya, vemos las letras. Pasa que ahora mismo están bastante reliadas. Y entonces yo he pensado, ¿y si lo degrado por abajo más oscuro que este rojo y por arriba más vivo, ¿no? Entonces he cogido los amarillos, los burdeos y en medio de rojo y naranja. Tenemos este resultado. Y he dicho, bueno, voy a añadirle algo más, ¿no? Y en este caso le he añadido por dentro de las letras unas estrellas. Estrellas, algunos puntitos. Y digo, vale, ahora sí que me gusta. Pero siguen sin verse las letras. Entonces se puede hacer el line. El line es la línea que bordea las letras. En este caso se vería así, como veis. Pero yo he preferido remarcársela por algunas partes sí y por otras no. Entonces, si se la remarco como veis aquí un poquito más, se ven las letras, pero no tiene que tenerlo el borde entero. Normalmente la gente, otros escritores, hacen el powerline, que se vería así, ¿vale? Y luego si le metemos luz, se vería así. Siempre la luz viene desde un lateral, ¿vale? En este caso ya tendremos nuestras letras Wall Style terminadas. Y yo voy a dejarla, por ejemplo, sin line. Así es como a mí me gusta. Entonces digo, ¿qué puedo hacerle ahora un poquito más de fondo? Ahora, el line recordad que es la línea que bordea las letras. Y hay una cosa que es el power line. El power line es una línea exterior que va pegada a lo que es la pieza, a nuestra letra de graffiti. Y este se vería así. No se ve bastante, pero vamos, sí que se logra ver. ¿Ves? Es azulito y lo voy poniendo por ahí. Y hay otro que va separado, que en vez de power line se llama super power line, ¿vale? Y ese va, en vez de pegado, va con un espacio alrededor de todas las letras. Entonces, si quitásemos el power line, se vería el super power line y quedaría así. ¿Vale? Y ahora, por ejemplo, si queremos añadirle algunos chorreones, algunas pompitas por alrededor, quedaría así. ¿Ves? Ya le va dando juego a nuestra pieza de graffiti y esto va quedando. Y lo que podemos hacer, en vez de dejarla así en blanca, podemos rellenarla entera y se vería ya así. Y bueno, yo ya lo daría por terminado, ya sería firmarlo y así ha estado. Y como veis, desde una simple pompa que teníamos al principio a una pieza Wall Style que tenemos ahora. Así que, bueno, esto ha sido un pequeño proceso. En otro momento os voy a enseñarlo desde cero. Esto ha sido unos poquitos de minutos y en otro momento lo que voy a hacer es el vídeo en tiempo real para que veáis cómo lo voy trabajando, cómo lo voy diseñando. Este diseño me ha llevado unas 2 horas en realizarlo, 2 horas y media, ¿vale? Entonces, pues intentaría ver si puedo hacer una pieza más rápida y que veáis todo el proceso. O simplemente lo hago durante 2 horas y lo veis, quien quiera que pueda, ¿vale? Así que muchas gracias y suscribirse. También os digo que tengo el libro para aprender a hacer graffiti desde cero. En Amazon se llama Uno Graffiti. Se escribe así. Vamos, es simple, es uno y graffiti. Uno graffiti. Y está en Amazon. Entonces, quien esté interesado puede comprarlo. Está en inglés, en español y en alemán. Y se puede comprar internacionalmente. Así que muchas gracias. Y lo mismo digo, suscribirse al canal, que voy a hacer más tutoriales.